Sí, es que no está en el aire, pero funciona por ratico. Me cogen un frío aquí debajo del libro y me Y lo más teso es que donde... El sistema de bibliotecas les da la bienvenida a este espacio que dedicamos a la dinamización del conocimiento, la extensión cultural y la formación integral de la comunidad universitaria. Visite nuestro portal web bibliotecas.uda.edu.co para mantenerse permanentemente informado acerca de nuestra programación académico-cultural y de las novedades de nuestros recursos y servicios de información. Recuerde que en nuestras bibliotecas y auditorios no está permitido fumar ni consumir alimentos y bebidas. Agradecemos mantener un tono de voz moderado, así como activar el modo silencioso a su teléfono celular y demás equipos electrónicos. Gracias por su atención. Les esperamos en una próxima oportunidad. Sistema de Bibliotecas. Somos el alma de la universidad. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del Día del Investigador, un programa mensual del Sistema de Bibliotecas que nos permite sostener una íntima y agradable conversación con los científicos de nuestra alma mater y el país. El propósito es descubrir sus trayectorias académicas, sus anécdotas, triunfos y dificultades. Extendemos un saludo muy especial al profesor Rafael Rubiano Muñoz, el investigador invitado para el día de hoy, así como a nuestro entrevistador, el historiador Eduardo Domínguez Gómez, y al público que nos acompaña durante esta mañana. Rafael Rubiano Muñoz es sociólogo y maestro en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo, en Argentina. Sus búsquedas académicas han estado enfocadas en el pensamiento colombiano y latinoamericano, convencido de que la investigación es una manera de recuperar el patrimonio cultural de un país. Actualmente y con orgullo, sus días transcurren en la zona rural de Guarne. Recibámoslos, por favor, con un aplauso. Ya terminaron las presentaciones. Empecemos entonces. Rafael, muchas gracias por aceptar esta conversación. No, Eduardo, muchas gracias a ti y a todos, más aún que por fortuna pude graduarme por tu gran apoyo y impulso. No, es una honra de verdad compartir este espacio y sobre todo con un profesor que compartió pues la última etapa en mi formación en sociología. Sociología, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando, yo me gradué en el 95. Sí. Empecé a estudiar, bueno, realmente entré en el 1989, no hagan cuenta, y empezamos realmente el semestre del 90, porque recuerden que pues ese año 89 fue catastrófico para la universidad. Una década terrible. La época de las muertes de estos grandes profes, Abad, Luis Fernando Vélez. Entonces, sí, pero digo, el entorno del 89, creo que había habido una toma en el administrativo, bueno, una época muy turbulenta, y yo empecé realmente en el 90. Sí. En el 90. Ustedes eran 3 personas de las que yo me acuerdo perfectamente que hicieron en el pregrado una trayectoria muy valiosa. Edison Neira, Celis, y ustedes los que estaban haciendo los de la teoría crítica, que montaron una revista, ¿cómo se llamaba? La revista Crítica. Revista Crítica, ¿cuántos bueno, salieron? Eso, no un ejemplar como todas las revistas universitarias, de estudiantes universitarios. Bueno, no, yo empiezo en los 90, recuerdo que el departamento de sociología era un departamento extraordinario, pues imagínate tener profesores como María Teresa Uribe, profesores Manuel Restrepo Justi, allí estaban Jaime Ruiz, Miguel Aymerén, bueno, había una... Jaime y Miguel fueron los que crearon el Centro de Estudios de Opinión. El Centro de Estudios de Opinión.
Y era una época donde el pool, digamos, de profesores del departamento, o sea, eran 15 profesores vinculados para, qué sé yo, pues para esta época no alcanzaban indudablemente en sociología los 200, 300, hoy por hoy un pregrado tiene 500, 600. Entonces, pues se puede imaginar digamos, un departamento donde uno podía acceder a las miradas más diversas de la sociología dependiendo de las trayectorias de los profesores. Y por supuesto, pues digamos, tener la profesora María Teresa Uribe, referente sine qua non pues, de las ciencias sociales a nivel regional y nacional. Entonces era muy estimulante. Hay un profesor que yo creo que peleaba mucho conmigo. Tenía una admiración, pero al mismo tiempo era un profesor que pues tenía su carácter, Manuel Restrepo Justo. Manuel Restrepo, sí, el hombre de los que inició aquí en la investigación en historia de las textileras en Medellín. Claro. Es un trabajo muy importante. Y de historia regional, pues sí. Él, digamos, aplicaba mucho una sociología a partir de la literatura. Claro, si alguno de ustedes ve el video Tomás Carrasquilla, mucho. Sí. Si alguno ve el video del túnel de la quiebra, él fue el que representó como actor precisamente al ingeniero Cisneros. Y lo digo es porque Manuel era un excelente profesor. Yo, digamos, los cursos en los que tuve una formación muy fuerte, digamos que era, que me encantaba, era los de sociología política. Para esta época en sociología se daba mucha estadística. Me iba muy bien en estadística, ¿sí? Pues curiosamente, porque uno cree un sociólogo por allá de los 90, ¿qué diablos iba a hacer con los números? Los números. Sí. Y más en un entorno ultra ideologizado, pues, es decir, el sociólogo simplemente, pues, tiene que estar comprometido, debe ser marxista. Veníamos de unos tránsitos muy duros del marxismo al feminismo y a la nueva... política. Y los 90 con toda esta turbulencia social, narcotráfico, luego viene la constituyente, toda la incorporación del M19, el asunto, bueno, en fin, era un entorno, digamos, para alguien que haya elegido sociología y que no tuviese como una, digamos, claridad, una convicción. Yo siempre quise estudiar sociología y ser profesor de la Universidad de Antioquia. Siempre, porque yo desde muy niño tuve un tío político que, Juan Vélez, que él fue decano de la Facultad de Química y Farmacia. Entonces tenía un equipo de fútbol, tenía el equipo de fútbol de química, y los sábados con mis primos nos traía a la universidad a ver al equipo de química y farmacia. Yo veía a la universidad, más o menos, 9, 10 años, una cosa casi inaccesible. Bueno, ¿dónde fue la primaria? Yo estudié toda mi vida, nací en el Instituto Jorge Robledo. Instituto Jorge Robledo, sí, ahí es un colegio mixto, colegio más o menos laico, pues para esa época es realmente laico. Un colegio formado por una élite liberal en Antioquia, pero sí, era un colegio más o menos de cierta élite, aunque pues en mi familia nunca pues se fue realmente la posibilidad de estudiar allí por el gran esfuerzo de mi padre, que mi padre trabajó en Avianca, él era mecánico de aviación, y mi madre pues ama de casa. Entonces el colegio para mí fue realmente como digamos ese encuentro con mucho de la desigualdad social. Era un colegio donde, pese a ser, digamos, de élite, tenía por ejemplo hijos de profesores y gente con un estrato y nivel socioeconómico muy grande. Y papá hizo un esfuerzo muy grande. Ajá. Pero el colegio, digamos, el Jorge Robledo, lo importante entre lo laico y también la tolerancia a muchas de las ideas. Nosotros con otro grupo
yo no sé si esa especie de sensibilidad social, de ganas de entender las desigualdades, realmente vino del colegio. Porque pues, nosotros en la casa éramos gente muy humilde, sin capital cultural, simplemente pues una familia de mi padre, mi madre, somos 4 hermanos, 2 hombres, 2 mujeres, y pues en realidad fue allí donde tal vez vine a tener esa sensibilidad de lo social, que a veces en otros escenarios no es fácil percibir. Pero es que es un colegio con una formación académica y de pensamiento muy abierto. Eso Sí. lo había fundado don José Roberto Telles y con una mirada cultural. No, y de social allí política. salieron pues estos personajes que hoy circulan muy en los medios de comunicación, desde Álvaro Uribe Vélez. Pero ahí sí perdieron el año. Ahí perdió el año el colegio. No, pues. Liberal y salió semejante líder. Sí, pues es que eso es lo curioso. No, cuando uno dice, ¿dónde estudiaste? En el Jorge Robledo, pero sin ese señor, ¿cierto? O sea, no, el de Juanes, sí, el del ciclista. Con Juanes, yo estudié con los hermanos, con el mismo Juanes. Pues él venía de digamos, de una... en otro grado anterior. Sí, de un grado más abajo. En realidad yo estudié con los hermanos mayores. Y bueno, en fin, sí, el colegio era una cosa, digamos, muy tolerante, a tal punto que recuerdo, entre cuarto y quinto, dejaron hacer un periódico, y recuerdo que el periódico se llamaba Robledista, ahora todavía lo están existe. Publicando, ¿no? Y nos dieron los primeros números para editar. Eso era radicalmente un pasquín, o sea, una cosa... O sea, ni siquiera un panfleto, eso era un pasquín, porque, bueno, la efervescencia de ciertas ideas de bachillerato, ser medio rebeldes, rebeldes y un poco muy inconformes. Y el colegio toleraba ese inconformismo. No, nosotros éramos, aparte de tener una buena generación de estudiantes, unos patanes, o sea, hacíamos cosas en el colegio que no, acá no se pueden mencionar porque aprenden de pronto mis alumnos ahora el primer semestre. Bueno, ustedes, los 3 están ubicados en el mundo sociológico, pues por ejemplo, bueno, la gran mayoría sabe que aquí fue decano 2 veces Neira. Edison Neira, ahora está de decano el otro profe Celis en Bogotá. Sí, él está en el departamento de sociología. Mira, fue una generación que fue tocada, digamos, dentro del departamento de sociología por algo que es muy foráneo, muy externo. Con la amistad de Edison, al mismo tiempo hubo como una especie de redes en donde... digamos, toda esa especie de conformación de grupo, Juan Carlos Celis, Omar Urán, estaba Edison Neira, es decir, había un personaje que es muy importante hablar de él, Luis Argiro Villa, sí. Y que Luis Argiro, que era un estudiante de filosofía, tenía mucho contacto con Rubén Jaramillo Vélez, en Bogotá, y bueno, porque Luis Argiro era muy librero. Claro, porque era muy librero y de hecho pues nosotros con Edison vendíamos libros, un poco como en algunas ocasiones para sobrevivir. Por ahí ahora contamos la anécdota de haber pirateado uno de los libros de un señor, de un gran historiador latinoamericano, José Luis Romero, que eso es una anécdota extraordinaria porque aquí estuvo el hijo de José Luis Romero, Luis Alberto Romero, y en su conferencia dijo que si no se hubiese pirateado ese libro, Romero de pronto no hubiera circulado acá en Medellín. Bueno, sí. ¿Cuál fue el que piratearon de él? Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Así, que después lo publicó. No, y es muy claro, porque llegábamos una vez a un congreso de sociología en Bogotá y la gente en realidad creía que el libro era auténtico, pero lo hicimos más, sí, era prácticamente para sobrevivir. Y bueno, también como... O sea, que ustedes cantaban Soy pirata y navego en los mares. No, claro, y también para divulgarlo, porque además sin recursos, bueno, en fin, era también una manera de divulgar ciertas cosas
Pero ya había publicado Alianza Editorial la obra de Estudio de la Mentalidad Burguesa. Sí, claro, del 87, ejemplo, sí. Que era un curso que dictó José Luis Romero. En realidad no es un libro, sino que era eso lo dice el hijo, que invitó a cierta intelectualidad argentina, que entre otras estuvo Borges en la casa de Romero, y eran como unas charlas que él dictó en la casa, y publicaron, ese libro se publicó en el 87, que es magistral. Pero sí, volvamos a lo de Luis Argiro, los libros, sí, que quítenle la pirateada, de qué fue lo que se generó allí. Un vínculo muy fuerte con este profesor manizalita, Rubén Jaramillo Vélez, que él había estudiado en Berlín. Rubén Jaramillo Vélez, un filósofo que estudió en Berlín y que fue alumno de Herbert Marcuse. Él estudió en la Universidad Libre de Berlín y llegó en plena época de mayo del 68, sí, llegó en el 69, en plena efervescencia del movimiento estudiantil alemán, y incluso él tuvo vínculos con Rudi Dutschke y toda esta generación inconforme de izquierda. En fin, entonces Rubén, a la par que venía haciendo, digamos, mi formación del departamento de sociología, eso es año 91, nos empieza a abrir un espacio, abrir un escenario, abrir una forma de pensar que tiene que ver básicamente con la Escuela de Frankfurt. Además porque Rubén fue, en mi consideración, uno de los más grandes traductores de la Escuela de Frankfurt. Y de paso nos conectó con otro personaje que al final se convierte, digamos, lo voy a decir así, como en mi referente intelectual y de formación, un maestro lejano, Rafael Gutiérrez Girardot. De ahí surge toda esta especie... Perdón, Rafael ya estaba en Alemania desde los años 50. Claro, en Bonn. Era un profesor que llegó como agregado cultural. No, él consiguió una beca. Pues era una beca de los falangistas y estudió en España, luego pasa a Alemania como agregado cultural, es diplomático allí, pero francamente la relación entre diplomacia e intelectualidad para un país como Colombia suena... No, y para una persona como Rafael Gutiérrez Girardot, no, que no tenía nada diplomático. No, pues absolutamente nada, y sociólogo con su carácter... Filósofo energúmeno. No, él peleaba con su propia sombra, la veía así, él era un tipo que yo creo que además con mucha solidez, pero un carácter absolutamente a veces inaccesible, pues muy... Ese fue furioso de Colombia porque le pidieron examen de admisión, como quien dice, calificación para entrar a la Nacional. Él decía, claro, ¿cómo le ocurre? Claro. Yo no tengo que pasar por ahí, salió, se fue. Sí, un tipo que es... bueno, y él estudió con Heidegger, es decir, yo creo que fue lo bueno, digamos, para un joven que empieza a estudiar sociología y se da cuenta que es posible de alguna manera enlazar mundos. Uh-huh. Y de ahí, pues de hecho, a partir de Rubén y de Gutiérrez Girardot, empezamos a estudiar alemán. Ya Rubén tenía la revista Institut. Y Rubén empezó a sacar una revista que va a durar, y yo creo que la revista que nos movió a todos, porque de allí hay otro personaje que pues en el fondo con el tiempo va a ser como mi gran amigo de la universidad, Juan Guillermo Gómez García, que voy a conocer en Alemania cuando yo viajo en el 96 a la universidad a Bielefeld, sí, y luego a Münster. Pero todavía no se me vaya al país donde... Bueno, no, pero entonces volvamos a ver cómo fue la decisión de sociología, porque es que el desempeño profesional ha sido más en historia, sí, aunque estudiaron sociología, pero ¿por qué no historia si ya estaba abierto el departamento de historia? No, yo siempre quise estudiar sociología. Desde el colegio la chispita estaba sí, prendida. Pero yo creo fue porque mi papá, pues que de alguna manera no fue realmente un gran lector, pero mi papá que trabajó en
digamos, como mecánico de aviación. Él es costeño, pero lo trasladaron acá a Medellín y él entró a estudiar Derecho a la Universidad de Antioquia. Pero entonces, por ahí derecho, él era mecánico de aviación, pero sindicalizado. ¿En Avianca o no? Medio, pues no le gustaba mucho porque... No, pregunto eso es porque vio afín la sociología. Sí, no, fue porque él tenía, digamos, algunos libritos, muchos libritos, pues si yo recuerdo que sin tener absolutamente ninguna idea, tenía libros de Marx, de Lenin, no de Stalin, Marx, Lenin, pues Stalin, pues... Lenin, Marx, Trotsky. Entonces recuerdo que una vez tenía en su cuarto el libro del Manifiesto del Partido Comunista de Marx en estas editoriales rusas, que pues obviamente son incomprensibles. Editorial Moscú. Editorial Moscú o Progreso. O Progreso, la oficial. O el Zancudo, contra quien el gringo no pudo, bueno, cosas así pues. Y me acerqué y de alguna manera yo creo que fue una conexión y recuerdo que sí, desde muy joven me gustaba mucho leer biografías. Recuerdo haber hecho como una especie de mezcla entre leer imagínate, a Hitler y al Che Guevara. Había una de mi papá, por ejemplo, cuando conseguía así libritos de colección. Pero mi papá no pudo, en esa época creo que la Facultad de Derecho estaba en el Paraninfo, no pudo realmente, él quería estudiar Derecho y no, se dedicó por obvias razones de sobrevivencia a la aviación, pues a arreglar aviones y en fin. Entonces desde ahí surge la curiosidad, de eso. Correcto. Sí estoy absolutamente seguro. Transcurriendo la carrera de sociología, ya hacia el final empiezan a estudiar alemán porque están dispuestos a irse a la meca de la sociología, del pensamiento crítico. Empezamos a estudiar alemán en el Goethe Institut en ese entonces, que luego se va a volver el Alexander von Humboldt, y allí quienes estudiamos alemán primordialmente son Neira y yo, Juan pues no, y pues básicamente nos dedicamos duro al alemán y por intermedio de Juan Guillermo, porque ya había, digamos, ya habíamos ido a Bogotá, conocíamos a Rubén, íbamos a la casa de Rubén, hacíamos entrevistas, muchas veces trajimos a Rubén acá a la universidad a hablar de teoría crítica, ilustración, modernidad, además porque en estos 90 va a entrar muy fuerte en las ciencias sociales toda la discusión de la modernidad. Correcto. Y eso fue para nosotros, bueno, es decir, en un ambiente donde, digamos, las discusiones como en los 60, es decir, el tema del desarrollo o el tema de toda esta alianza para el progreso. Pero en el clima intelectual y particularmente en la Universidad de Antioquia, el viraje muy importante entre los enfoques de los 60 y 70 y los nuevos enfoques lo marcó José Luis Romero cuando saca su estudio de la mentalidad burguesa. Nos dimos cuenta de que había otras fuentes para investigar ese asunto. Claro, porque era una ruptura, y fue una ruptura con la ortodoxia marxista que, hombre, si de la sociedad es primordialmente el análisis socioeconómico. No, Romero pone historia a las ideas y cómo se estudian las ideas, y ellas circulan, se materializan, es decir, y lo otro creo que fue muy fuerte estudiar América Latina. Y claro, era muy tenaz porque, Eduardo, en esa época los compañeros, muchos que militaban, le decían, oiga, usted sí es pendejo, ¿qué hace leyendo a Romero? Eso es inservible, eso es inútil. ¿Qué hace leyendo? Además porque como no había la divulgación que hay hoy en
en términos editoriales, digitales. Sí. Entonces recuerdo viendo Weber, Parsons, bueno, los cursos normales de sociología. Los clásicos de la sociología. Léanse Economía y Sociedad y salía todo el grupo corriendo acá a la biblioteca a conseguir el único ejemplar. Es el que primero llegaba y había un atleta, yo no sé si te acuerdas de él, entonces le poníamos zancadilla a ver si el primero que llegaba a la biblioteca. No, de hecho, los libros de Parsons, en fin, entonces, pues era una cosa que me parecía muy graciosa porque hoy cuando uno ve ya de profesor el acceso que tiene el estudiante a los libros clásicos o no clásicos, a contemporáneos, es impresionante. Sí, sí. ¿Sabes? Nosotros no teníamos para comprar los libros. Entonces también la fotocopia rotada, el primero que llegase a la biblioteca, o pues aquellos que nos volvimos medio piratas. Piratas. Bueno, es una época donde los 90 y un poco más allá va a ser una época de mucha crisis. Una profunda crisis en las ciencias sociales, porque ya no se sentía tan fuerte el marxismo, y el funcionalismo ni el positivismo fue tan fuerte y se generó como un vacío generacional. Además, que en esos 90 ya muchos profesores en sociología en 5 y 10 años iban a jubilar. Entonces, ¿qué es lo que yo recuerdo y percibo de mi formación en esa época? Que no nos satisfacía mucho lo que se enseñaba en sociología, digamos, no por ser renuentes o ni arrogancia, sino por toda la expectativa generacional que hay ahí, que la va a llenar la Escuela de Frankfurt, José Luis Romero y Rubén y Rafael Gutiérrez Girardot nos va a permitir, y el contacto con, por ejemplo, Bogotá, luego ya en los 90 la importancia que tiene la revista Argumentos, que va a ser la primera revista que, digamos, muy seriamente y muy responsablemente, lo digo, va a ser el enlace Teoría Crítica, Escuela de Frankfurt y medio colombiano y latinoamericano. Claro, y el departamento de sociología se abrió como en varias corrientes. En varias corrientes. Con la sociología agraria, claro, otros con sociología urbana, pero también otros con la religiosa. Sí, los tres, digamos, los tres campos más fuertes de sociología en esta época fueron la urbana, la sociología rural. Nosotros hicimos mucha salida de campo. Correcto. Hacíamos mucha con la profesora Rosalba Arango. Hacíamos mucha salida de campo, se estaba instalando mucho, pero empezó a ser muy fuerte el tema de la sociología de la violencia. Claro, porque... Y por la vía cualitativa. Y por la vía, no tanto la cuantitativa, es decir... Falsborda, Guzmano, es decir, ya hay una preocupación muy fuerte por pensar la violencia no como un asunto de contar muertos, de contar o hacer cifras o estadísticas de masacres o asesinatos, sino de lo cultural y sociológico más amplio del tema de la violencia. Claro, que es que de todas maneras la corriente de las posmodernas ya habían empezado a hacer su giro por toda esta América Latina. Sí, y digamos, ya en 92, 93, va a ser muy fuerte la lectura, sobre todo en filosofía, en una especie de puente con sociología de Jürgen Habermas. Correcto. Teoría de la acción comunicativa, racionalidad. Entonces yo creo que fue en realidad esto, la pregunta por la modernidad en esta generación se volvió a veces muy obsesiva, e incluso muy obtusa, y eso pues digo con tranquilidad, porque para nosotros cubría o resolvía un vacío, pero nos generó eso que yo pues hoy por hoy revalué, que el mundo europeo y Alemania es lo mejor, y claro, y no entender lo propio y lo latinoamericano. Al día de hoy, y justamente en mi tesis de doctorado, pensar en extremos o bipolarmente es un absurdo cuando las ciencias sociales son tan abiertas al pluralismo y a la diversidad. Pues. Pero nosotros estamos muy, pues digo, el anhelo primero estudiar alemán, que de hecho pues viajé a Alemania en el 96,
3 meses, conocí el ambiente de la Universidad de Bielefeld, Gutiérrez Girardot y Juan Guillermo Gómez, allí pues todo el departamento hispanística y latinoamericanística. En el 90 y ya muy adelante yo me presenté al DAD, Deutsche Academic Austauschdienst, al DAAD, el Servicio de Intercambio Académico Alemán, que daba becas, pero esas becas, para el año en que yo me presenté, hubo una crisis en Alemania y recortaron las becas, y como siempre, la recortaron para ciencias sociales y humanas. Y le pidieron 2 años de experiencia laboral posterior al grado a la gente, entonces, claro, el número de aspirantes. Y muchos, sobre todo en esta época, nosotros no solo nos, agrupábamos solo estrictamente con la sociología, era también la filosofía, o sea, una generación ahí muy, muy peculiar. Y creo, y estoy absolutamente seguro, que a la par que veníamos formándonos con María Teresa, con pues, todos los profes del departamento de sociología, que fuimos realmente muy necios, Jaime Ochoa, a veces, y era muy, pues del ímpetu juvenil, confrontar al profesor, oiga, usted no sabe esto, esta bibliografía, y eran choques muy, muy tremendos. Y Jaime abrió también en el departamento de ustedes un espacio para un tema que se subestimaba en sociología y se subestimaba en historia, que eran de las historias de vida. Por supuesto, claro, sociología de la vida cotidiana, Erving Goffman, sí. Toda la escuela de Chicago, y todo el interaccionismo simbólico, y nosotros, yo creo que eso es bueno lo de la academia. Sin ese continuo, confrontación de escuelas, pues nosotros, por ejemplo, claro, Jaime Ochoa, Jaime Ruiz, que tenía el centro de opinión, sí. Que introdujeron muy fuertemente la escuela de Chicago, sí. ¿No? Sobre todo, pues, todo lo que tenía que ser no solo investigación empírica, sino análisis de lo empírico con teoría. Goffman, que los trabajos sobre la ciudad, de ecología urbana, ahora no, luego lo recuerdo, pero también quedó un representante eterno de la mirada moscovita de la sociología, que era Eric Pernet. Sí. Todavía están los programas de la emisora cultural grabados donde él sigue siendo un stalinista fiel. Sí, claro. No, era un marxismo una anécdota en clase. Edison y yo, aparte de venir de este marxismo de Marcuse, es decir, que es el primero que recupera los manuscritos económico-filosóficos que Rubén había traducido a ver, también uno en esa especie de espíritu juvenil es muy arrogante. Entonces, claro, como Rubén nos pasaba las traducciones, decía, es que usted no tiene la traducción de Marcuse de ese. Entonces, claro, era pues muy esa ansia pues como de tener reconocimiento y decir, es que nosotros tenemos acá el primer texto, ¿no? Pues cada cual tiene su trayectoria, la formación. Y en esto, pues me parece que es muy importante porque algo del marxismo que va a llegar en esa época, que recuerdo muy claramente, es estudiar, hacer análisis marxismo desde la literatura. Y ahí llegó Marshall Bergman. Entonces Edison y yo, en los cursos de Perde, cuando estaba haciendo toda la construcción macroeconómica, y nosotros, no, Goethe y Balzac, entonces, no, claro, no le gustaba eso de dónde, como marxismo y literatura. Sonaba sabotaje. Eso de qué diablos se trata. Bueno, ha habido 2 trabajos de grado, para el pregrado y para la maestría. ¿Cuál fue el primero? ¿El del pregrado fue sobre qué tema? Fue sobre, por la influencia tan fuerte de Rubén y Gutiérrez, que hubo una mezcla, y la escuela de Frankfurt, yo me dediqué, yo creo que ese fue como el gran proceso de formación. En la escuela de Frankfurt hubo
un autor que desde la primera vez que lo leí me fascinó, Max Horkheimer. Y Horkheimer tiene, bueno, entre muchos de los libros, un texto clásico. Ellos en el 36 hicieron unas investigaciones que combinaron lo teórico con lo empírico, estudios sobre la autoría y la familia. Y mi tesis de pregrado trató del tema de el autoritarismo en la mentalidad antioqueña, leyendo Tomás Carrasquilla. Entonces era como el mito, realmente se tituló así, sobre el mito de la antioqueñidad, ¿cierto? El autoritarismo y el mito de la antioqueñidad, ¿cierto? Como un referente sociocultural de nuestra manera de ser, porque al final, hasta el día de hoy, creo que, claro, muy torpe, uno como estudiante de los años 90, que no había escrito una línea, un párrafo, no había hecho una reseña, ni un artículo, pues mejor dicho, ni un comentario, escasamente sabíamos expresarnos públicamente. Y es que incluso con el término que nombraste, tesis de pregrado, es que eso fue así en la Universidad de Antioquia hasta hace 10 años. En pregrado se pretendía que un estudiante desarrollara una tesis en 4 años de estudio. Y resulta que nunca les daban la oportunidad de ser investigadores, sino por ahí como en el 5º semestre o en el 6º, que empezaba la fiebre. Claro. Profe, yo quiero hacer mi trabajo de grado, pero que no sea cualquier cosa, una cosa, algo así como que se divide la historia en 2, antes de mi trabajo de grado y después. Eso era el anhelo, y todo el mundo que la biblioteca, los temas gigantes. No, es que ahora en ciencia política, pues que es donde he hecho parte pues de mi carrera docente, que este año ya son 15 años. No, hay desde el primer semestre taller de escritura y talleres orales, es decir... Y paradójicamente ya no se llama tesis, nosotros hablamos de una monografía, de un tratamiento a un tema puntual, demuestre que usted sabe investigar, demuestre que sabe analizar, que sabe escribir, y es suficiente, no tenemos la aspiración a tesis. Claro, y más que uno viniendo de joven con la teoría crítica, denostando pues de la investigación empírica y hablando pues y claro que la teoría, la filosofía, esto sin haber hecho las mediaciones. Entonces fue un trabajo de tesis intuitivo, muy torpe pues en el sentido de, pero básico, es decir, pero digamos sustancialmente se encontraban las claves para seguir hurgando y explorando en términos de la investigación, que digo, desde ese día, desde el día en que elijo el tema hasta el día de hoy, sí ha habido variantes, pero ha habido una línea, digámoslo, constante de preocupación sobre los temas sociológicos de la cultura, las ideas, las mentalidades. Entonces allá fue la tesis de la maestría, hacia allá también. Hacia allá se dirigió. Yo hice un trabajo sobre, claro, era el tema del autoritarismo, ahora era la preocupación de cómo el autoritarismo no es solo un asunto de mentalidad, sino político. Y me dediqué a Miguel Antonio Caro. Estudié Aquí a Caro, está precisamente un trabajo. Sí, el de Prensa y Tradición. Prensa y Tradición, la imagen de España en la obra de Miguel Antonio Caro, porque Caro representa sin duda todo lo que hoy hay en términos de extremismos, de pensamiento bipolar, es decir, blanco o negro. Pero curioso, el más grande humanista, traductor de Horacio, Virgilio, gramático. Te iba a decir exactamente eso, que este era un hombre fundamentalista, pero culto. Sí, fundamentalista. Ahora la cultura les estorba mucho, ahora son solo fundamentalistas. Sí, solamente queda el ropaje. Pues queda Bolsonaro, imagínate. Imagínate. Entonces, Caro, y es muy importante porque este señor justamente este año se cumplen él murió en 1909, 110 años de la muerte de Caro, y no solo deja una constitución que dura más de 100 años, la constitución del 86, que es, pues obviamente se revalúa a través de la constitución del 91, sino esta idea, digamos, del creyente, ¿cierto? Porque Caro es curiosamente quien más utiliza la modernidad, la prensa, la imprenta, las ideas, pero es una... Hacen los cambios para que todo siga igual. Para que todo siga igual, es una ilustración contra la ilustración.
¿cierto? Él es muy ilustrado, pero de fondo lo que quiere es que la ilustración contenga todo lo radical de la ilustración. Sobre todo volver a la unión Iglesia-Estado, que aquí desde el año 53 y 63 claro, el concordato. Entonces yo en la tesis de maestría que hice en el Instituto de Estudios Políticos, que mi directora, la directora o la persona que me dirigió la tesis fue la profesora María Teresa Uribe, que entre otras casi no la aprueban porque me pegó. Ahí volvemos a José Luis Romero con el texto de pensamiento conservador, y es más como pensar por qué somos intolerantes, la intolerancia. Porque lo otro, la otredad, la alteridad, el pluralismo, la diversidad, no es parte, digamos, consustancial de nuestra idiosincrasia. Entonces siempre nos movemos mira, hoy, rojo y azul, pues como Medellín. para... claro, ¿no? Y es esta especie, digámoslo así, de pregunta porque nosotros no tenemos un respeto por el que piensa diferente, por la diversidad, por el otro, que no comparte nuestras propias ideas. Y es muy no solo de lo político, sino también de la vida cotidiana. Y tenemos un país absolutamente polarizado. Tiene mucho que ver con lo mismo que María Teresa planteó hace mucho rato. Yo lo rescataba hace 8 días en una charla en el Foro Departamental de Educación. Ella dice, es que aquí no nos hemos formado en la idea de ciudadanía. Claro. Hemos tenido la idea del demos, participar, reclamar, movilizarse, pero eso nos lleva a la concepción de lo político, que es la politeia. Y no es lo mismo el ciudadano que el creyente y el fanático. Correcto. El ciudadano es diferente al el que cree y el que es fanático. A tal punto que, pues, yo viví en un barrio toda la vida, La Floresta, y visito a mis padres porque, pues, como ya lo dijeron, yo vivo fuera de la ciudad, y es increíble cómo el barrio, si hay fronteras de, digamos, grupos armados, sino allí es muy curioso, pues, cosa que me impacta mucho, está la frontera de los del sur y la frontera de los de Medellín, es decir, y son en las esquinas, no se pueden. Entonces, ¿qué se pregunta? ¿Qué debe hacer? Claro, los de Medellín y Nacional, sí. Los que están cerca ya de la estación del metro en Santa Lucía, y los que hay una tiendita cerca de la casa donde yo solía llegar después de la universidad a tomarme una cervecita y a descansar y a hablar con la gente, que es muy, muy interesante, sobre todo porque ahí van circulando mucho estas ideas de extremistas, y uno como profesor, y ese es el contraste, digamos, de ser un profesor universitario, pero llegar tranquilamente al barrio a hablar con la gente, bueno, ¿qué está pensando la gente? Que le preguntan a uno cosas y creen que uno es el experto y la autoridad, o lo desacatan a uno. ¿Sabéis que la tienda de barrio es el mejor circuladero? Es que no hay otra. No, es extraordinario. Además que pues, es que no hay nada tan hoy por hoy horroroso que en la tienda del barrio uno puede fiar. Sí, ahora dice que no, ahora ya le sacan un aviso que dice vaya Flamingo, que es el que confía en usted. Vaya al éxito, y no, puede pedir uno rebaja, hoy estoy pelado, o sea, coger la mandarina, comerse un banano, o sea. Sí. Bueno, pero hay otro trabajo aquí muy interesante que tiene que ver con un pensador colombiano, con Baldomero Sanincano. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Por qué fuiste a dar a Baldomero después de trabajo con este godo? No, para quitarse esa camisa, no, yo ahora me quito este rojo cuando llegue a la oficina. Para quitarse Caro de encima, y uno, digamos, en la investigación es una forma de exilio. Realmente es un exilio porque cuando uno investiga, digamos, se ve o expulsado o construye como una especie de viaje. El viaje geográfico, cultural. Es que uno con la investigación, Eduardo, puede ir a cualquier parte, a cualquier tiempo, a cualquier ciudad, a cualquier entorno. Eso es fascinante. Y de hecho, uno puede dialogar con personas muertas. Pues yo dialogué todo el tiempo, pues espero no haber sido un diálogo pues, que me afecte. Que te han convencido mucho. Sí, porque bueno, de pronto en clase cuando califico, eso sí, ahí sí. Me vuelvo carista. No, mentira, no, yo siempre he tratado de ser muy equilibrado a la hora de evaluar, porque es que cuando uno evalúa también se tiene que poner en el lugar de uno mismo y del otro, ¿cierto? Bueno, pero Sanincano yo no lo busqué, él me encontró. ¿De qué manera? Yo inicialmente
cuando decidí, estando ya en ciencia política, en hacer el doctorado, yo me presenté a Colmex, al Colegio de México y a Flaxo en México. Sí. No pasé. Y vi que la opción para hacer el doctorado, que ya no había sido Alemania, ya no quería, pues, por muchas circunstancias, intentar mirar de estudiar en Alemania. Además porque como muchos de mis amigos, Edison, Juan Guillermo, cuando vuelven se encuentran en un contraste psicológico muy berraco de volver, instalarse acá, tratar de mediar toda esa experiencia, en fin. Me presenté a Flaxo Argentina. Pero mi proyecto, o lo que yo quería trabajar era el tema de comparativo de las élites y el poder político y cómo las élites, y no es el pueblo, generan violencia. ¿Sí? Entonces yo inicialmente presenté un proyecto sobre élites con un intento de estudio comparado entre Colombia y México. Sí. Básicamente en una etapa de pensar la República Liberal. Lázaro Cárdenas, Alfonso López, pero sacar lo mejor de esa etapa, de esa época. Uno aprende mejor estudiando a los contrarios que estudiando lo que le parece, es el problema de los creyentes, ¿no? Es mejor estudiar los contrarios para entender muy bien dónde se afirma uno en términos de principios. Por eso, es decir, yo me considero una persona liberal, democrática, y por eso me metí con los conservadores, porque uno mejor entiende los liberales estudiando conservadores, claro. Así como mejor se entiende la izquierda estudiando la derecha, ¿cierto? Bueno, antes de darle la oportunidad de que alguien pregunte o comente, ¿qué conociste de Baldomero Saníncano que no supiéramos? Todos sabemos que es un liberal, un hombre buena gente, muy querido. No, yo creo que, y aquí valga la pena mencionar, la tesis saca a este personaje antioqueño, campesino, porque él nace en 1861 en Río Negro, Antioquia, sin título universitario, autodidacta, sabía 9 idiomas, le enseña alemán a José Asunción Silva y a Guillermo Valencia. Mejor dicho, el tipo, además que él tenía un talento que es de ese tipo de talentos de esos grandes pensadores latinoamericanos. ¿Tenía fortuna en su familia? ¿La familia era rica? No, eran clases medias, las tías eran maestras de escuela. Y no, es decir, lo que yo creo que le formó o que le generó este tipo de talento a Saníncano fue las reformas liberales de mitad de siglo, sobre todo las de el liberalismo radical con el modelo de escuelas normales y laicas a mitad de siglo, y coincide porque él vino, se formó en el modelo de Pestalozzi, que traían todos, Santiago Pérez Manosalva y todos, Eustorgio Salgar y todos estos liberales formaron una generación que dice Jane Rouse en un texto sobre la educación durante el federalismo, que fue una generación extraordinariamente especial. Pero Sanín tuvo una coincidencia muy peculiar, que aprendió alemán en Titiribí. Yo decía, eso me sacudió, yo decía, hombre, pero ¿cómo se aprende alemán en Titiribí? Sí, eso es muy raro. Jue madre, y yo dele y hurgue. Entonces, el encuentro realmente... aprendió alemán en Titiribí porque allí estaban las minas del Zancudo. Y él conoció a un ingeniero civil sueco que se llama Leopold von Grave. De paso, pues, y en realidad es muy curioso porque mi mejor amigo del colegio, Pedro de Grave, es descendiente de León de Grave. Sí. Y aprendió alemán en el intercambio. Él lo dice, pues usted lo pueden constatar en entrevistas y en testimonios, y él quería aprender alemán porque va a ser uno de los más grandes traductores de la vanguardia filosófica, Nietzsche, Schopenhauer, Peter Altenberg, bueno, en fin, pero volviendo, me parece muy interesante esto de la investigación. Eduardo, disculpa, yo voy a Buenos Aires, empiezo en Flaxo con un proyecto, élites y política, ya
obviamente, como no era México, era Argentina, quería trabajar Gaitán y Perón. Pero cuando yo vi la biografía de Perón, dije, no, uno necesita 6 vidas para poder entender algo de eso. Además, Perón es como el uribismo, es como una especie de escapulario. Sirve para todo, es que uno no entiende, hay peronistas católicos, peronistas anarquistas, comunistas, liberales, centro, o sea... Feministas hay también. Con peronista feminista. Entonces, Perón sirve absolutamente para todo. Y yo tuve una crisis porque yo empecé en el 2011 y crisis porque, pues claro, instalarse en una gran ciudad solo, romper con todos los, pues, todo lo que uno trae en sí culturalmente y adaptarse a Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa. Yo digo que Buenos Aires es la ciudad del peatón, o sea, la ciudad para caminar, y los libros, que eso es extraordinario. Y yo me iba a devolver, más o menos eso fue, yo empecé por allá en abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya en septiembre estaba, yo dije, no, yo no puedo, pues porque no entendía muy bien en los seminarios, no entendía mucho de lo que iba a hacer y claro, uno psicológicamente se va reventando y en ese mes llegó mi hijo Miguel Ángel de México con 11 años, solo. Pues yo quiero visitarte, ya pues venga, 11 años y llegó a Buenos Aires. Y ese reencuentro, porque él vive en México, vive en México, me volvió, ¿cierto? Y yo antes, pues cuando él se va, estuvo 2 meses, en una noche decidí, sí, no, yo tengo que aguantar, tengo que seguir acá, además el peso para cumplir en la universidad, pues una comisión de estudios, y recordé que en una lectura de Rafael Gutiérrez Girardot, la literatura colombiana en el siglo XX mencionaba a San Incano y el diario La Nación de Buenos Aires. Y me metí a internet y lo primero que encontré fue el prólogo de Cobo Borda en el oficio de lector. Y cuando vi que La Nación de Buenos Aires, claro, esa va a ser la investigación. Por eso digo, San Incano se me apareció en Buenos Aires. En el momento de la crisis. De la crisis. Está muy bien. Es que uno en medio de la crisis se le parece cualquier cosa. Aquí nos indica que el tiempo se acabó, pero tenemos 2 minutos para alguien de ustedes que quiera preguntar o comentar. Pero diga uno. Adelante, joven. De pronto puedes ahondar más acerca de lo que me entendiste allá en Buenos Aires, pues que como que es eso cultural de allá que es tan fuerte para nosotros. Sí, digamos, el mundo académico argentino, Flaxo particularmente, por ejemplo, Flaxo México, son muy ultra disciplinados, ¿no? Es decir, los tiempos hay que cumplirlos, es, digamos, una disciplina académica muy berraca, o sea, uno allá no se anda pues... Es tipo alemán. Sí, es muy norteamericano, ¿cierto? Porque es un modelo más de aprendizaje, sobre todo en sociología y ciencia política. Cuando me di cuenta del examen de Colmes y de Flaxo, impresionante, es puro análisis estadístico. Seguro por eso lo perdí. Y en Flaxo, Argentina, son muy laxos, pero culturalmente hay ciertos lenguajes o conceptos que hay que saberlos diferenciar. Yo peleé mucho porque Gaitán, para mí, Jorge Eliezer Gaitán, tiene una concepción de la política que es corporativista, incluso tiene una línea de derecha. Entonces yo hablaba de corporativismo y allá no corporativismo no es sindicalismo. Claro. Y peleé que no, entonces... Sí, porque es que la idea de corporativismo aquí en Colombia la trajeron fue los jesuitas y lo trabajaron con otra gente muy diferente. Entonces, no, y aparte, pues, la profesora que yo tuve, que es una profesora muy... COSE, la profesora del seminario de investigación, te llevan a un punto en que ellos son muy exigentes en que demuéstrenme que realmente eso vale la pena hacer el doctorado en el proyecto. Entonces reunión tras reunión tras reunión y entonces claro, uno en medio de ese primero de soledad, de angustia
y yo nos reuníamos extra clase, entonces me decía, vaya a Belgrano, vaya yo no sé qué, que estoy por acá, y todo el tiempo era para joder el proyecto y dele, y yo creo que... Para ver si lo volvía candidato o no a doctor con la tesis. Y es para ver si uno tiene resistencia mental también, a ver si se aguanta, porque no, fueron 5 reuniones, esto no sirve, esto no es así, esto hay que mejorar, y dele, y yo, pero nada. Bueno, entonces finalmente ya pensando en Baldomero, salgo del proyecto de élites y Poder Político, Gaitán y Perón, y al otro día de darme cuenta, es decir, en la noche que Sanín había sido periodista de La Nación, arrancó para Microcentro, yo ya muy cerca de la cancha de Huracán, Globito, que era un barrio obrero, pues siempre que iba a Flaxo, pues uno se demoraba un poco y no había, siempre había trancón, pero era por la protesta, ya protestan por todo. Protesta el zapatero, el panadero, el sas, o sea, todos los días había protesta. Y nunca llegaba temprano a Flaxo. Y cuando no están en protesta, están en asueto. Descaros. No, son españoles. Y me fui radicalmente allá, nada comienza antes de las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, 2, 3, 4, todo está muerto. O sea, todo el mundo está haciendo la siesta. Me fui para la biblioteca del Congreso, muy bonita, que caía al frente del Congreso. Por eso toda esa avenida Callao es una avenida de todo el tiempo, hay tambores, protestas, esto, lo otro. Y empecé a buscar todos los artículos de Sanincano en La Nación de Buenos Aires. Pero entonces el desajuste psicológico era más por la presión intelectual, porque sí, había una orientación por un lado y por aquí había otra búsqueda. Y uno se angustia, también el tiempo, entonces, claro, te dicen, corre el tiempo, estás en el primer año, no hace, y Flaxo, el límite era si en noviembre yo no tenía el proyecto, suerte. Devuélvase para su casa y pague la deuda. Y uno con esa presión, además, pues había ya dejado todo, es decir, para irse con la comisión eran 5 años. Y pues madre, yo ya está septiembre, octubre, noviembre, no tengo nada. Y yo, Sanín, sálvame, Sanín. Entonces, pero lo extraordinario es que, increíble, hasta el día de hoy Sanín encuentro, el tipo produjo durante 70 años. Y claro, escribió, yo creo que yo estoy seguro que más de 10.000 páginas, mucho más de 10.000 páginas. Pero entre, no solo... entre la correspondencia y los artículos. Claro, no, reseñas, artículos, conferencias, participación en congresos, digamos, testimonios, en fin. Lo último que encontré por ahí fue una bonita nota de Sanín sobre Río Negro, en una revista de esas que nadie se podría, del Consejo, no sé si del Consejo de Medellín o qué, pero el gran problema de Argentina es que no hay digitalización ni microfilmado. Entonces me pasaban los periódicos de la época de La Nación a tomarle fotografía, porque el tabloide era muy, muy grande y a veces despedazados, húmedos y con hongos. Entonces me tocaba ir congreso, la Biblioteca Nacional es un desastre en términos del archivo. Técnico. Porque no, allá están los originales, pero tú encuentras el artículo de Sanín, que es como el continente latinoamericano, partido por todas partes, y yo, ay, joder, madre, ¿cómo reconstruimos esto? Y yo no sabía, porque yo no soy historiador. Y aprendí, es decir, lo primero que aprendí con Sanincano era construir un archivo, que es la parte fundamental de la investigación, las fuentes. Y ya luego organizar el archivo. Eso sí lo aprendí. Y lo otro es combinar, sobre todo, por ejemplo, yo me encontré con muchas cartas. ¿Qué haces tú con una carta que le dice a ingenieros, hola, ¿cómo está? Nos vemos a las 3 o 4 de la tarde allá en Corrientes? Pero eso es un dato del berraco. Entonces era eso, que es algo tan mínimo, construye un universo. Y yo encontré, no, pues finalmente hice una tesis de Sanincano como anarquista y comunista. Porque él fue muy amigo de Pablo Neruda.
y fue muy amigo de Gabriela Mistral, Mariátegui, García Monge, Baldo Frank y Luis Araquistain. Es decir, es un tipo de izquierda, de hecho fue uno de los abanderados de los movimientos antifascistas y antifalangistas en toda América Latina y reconocido en las revistas de izquierda. Entonces, claro, uno, imagínate con ese descubrimiento, cuando salí, no, el crítico cultural, liberal, en fin, y saca uno toda la construcción del material diplomático, y con eso lo despachaban a uno. Anarquista, defensor de la mujer. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es un aplauso de agradecimiento. No, a ustedes, muchas gracias, Espero, de verdad que cierro con el grato honor y la honra de poder compartir contigo, que fuiste mi profesor y que me ayudaste realmente a graduarme. Eso, la labor de profesor es a veces muy ingrata, y la gratitud como profesor es hasta el día de la muerte. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, hombre, muy amable. Muy bien. Muchas gracias. Que estés bien. Sí, estuvo bien todo, ¿cierto? Correcto, todo muy bien.